a todos y a todas que me están escuchando. Estoy esperando, ¿verdad?, a que se conecten para iniciar este conversatorio. Estamos teniendo todos los días un conversatorio cual nosotros, ¿verdad?, como creyentes en medio de esta cuarentena que estamos viviendo como país. Así ya estamos 3 que estamos conectados. Avísenle a todos sus vecinos. Saludo a Celinés, que nos está viendo también, y a todos los que se están conectando para tener este conversatorio, como les he dicho en estos días, en medio de esta crisis que estamos viviendo como país, en la cual, como nos ha dicho la gobernadora, es necesario estar cada uno en su casa 24/7 y que solamente salgamos de nuestros hogares en el periodo desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, aquellos que tienen obligaciones de trabajo, que son entre esas obligaciones necesarias para el bienestar común del país, que no pueden ser detenidas. Saludo a Odit Arauz Maldonado, saludo también a Mayra Navas, que se ha conectado. A todos los voy saludando, a Norma, qué bueno es verte que estás aquí. Y a todos los que se están conectando los saludo y los bendigo. Pues le estaba diciendo que nuestra gobernadora ha indicado, ¿verdad?, solamente de 5 a 9 para tú apertrecharte de tus alimentos, ir a las farmacias, o en el caso de que alguno tenga una cita médica inaplazable o tenga que ir al médico. Como es obvio, después de las 9 de la noche no hay justificación, a menos que sean, ¿verdad?, las justificaciones de naturaleza legal, en la cual las personas tienen, ¿verdad?, la obligación, pues, de cumplir sus obligaciones sociales, como son, por ejemplo, nuestros policías, ¿verdad?, que tienen esa obligación, los bomberos, los médicos y enfermeros, etc. Así que cumplamos las obligaciones de la cuarentena. Esta es una batalla contra un enemigo invisible y vamos a tener la oportunidad de poder vencer a ese enemigo invisible. Si todos nos tiramos en la misma dirección. Y yo creo que estamos cumpliendo bien esta cuarentena, y sobre todo pensando ayer domingo cómo la iglesia, tanto católica como evangélica, encontró medios diversos para que la comunidad, la iglesia, pudiera rendirle a Dios de manera colectiva ese culto debido, y a la vez para que Dios se pudiera comunicar con nosotros de manera colectiva, porque como ustedes saben, y es típico, ¿verdad?, de nuestra tradición cristiana, sobre todo subrayado por la tradición católica, como ustedes saben, el precepto dominical para nosotros los católicos hay una obligación grave. Pero durante esta cuarentena no tenemos obligación de ir a misa. Eso lo ha dicho claramente tanto los obispos en Puerto Rico, para que los fieles no sientan el peso en su conciencia. Tengo que ir a misa. No tienes que ir a misa durante este periodo, pero si Mahoma no va a la montaña, montaña va a Mahoma. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer era hermoso ver a todas las iglesias de todas las denominaciones, cómo mantuvieron vivo ese sentido comunitario de la escucha de la palabra, porque no es lo mismo tú cultivar de manera individual la escucha de la palabra. Cuando tú la cultivas de manera comunitaria, hay aspectos de la palabra que solo podemos sacar toda su riqueza y virtualidad cuando la leemos comunitariamente, no de manera individual. Y sobre todo en nuestra iglesia católica se nos enseña que la recepción de los sacramentos, que es el modo ordinario como Dios llega al ser humano para inundarlo de su gracia, se recibe comunitariamente. Ni yo, que soy sacerdote, puedo recibir de manera individual los sacramentos. Yo no puedo decir yo me absuelvo, o yo me bautizo, o yo me confirmo, sino que yo tengo también que vivir la experiencia de pueblo,
de comunidad, de iglesia. Por lo tanto, este conversatorio que estamos teniendo en estos días entre todos es un conversatorio importante, porque es para poder nosotros sacar del tiempo, por decirlo de alguna manera, sacar toda la virtualidad en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, cultivando aspectos de nuestra personalidad humana que ordinariamente en nuestra vida social no podemos cultivar. Dedicarse, por ejemplo, más a la familia, a escucharse, dedicarse a leer y a cultivar otros aspectos, por ejemplo, de nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura y de la doctrina cristiana. Y además, sobre todo, es una oportunidad que nos da Dios para también cultivar de manera personal nuestra relación con Dios. Y tomando conciencia que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Esa experiencia de necesidad, a veces en el día a día, no tomamos conciencia de la necesidad que tenemos de Dios, como el aire que respiramos. Y por lo tanto, estos días de cuarentena en las que estamos todos, incluyendo este servidor, todos estamos en nuestros hogares 24/7, es una oportunidad para tomar conciencia de que como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. Tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? O sea, es tomar conciencia de la sed, de aquello que afirma la Escritura. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A veces tanta las solicitudes del mundo en la que no tomamos conciencia de la sed, de la necesidad que tenemos de Dios. Por eso, queridos hermanos, esta es una tremenda oportunidad. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, donde lo dejamos el sábado pasado, cuando estábamos hablando de la revelación natural de Dios, o llamada creación. Y hablaremos también de la revelación sobrenatural de Dios, o llamada redención. No son líneas paralelas, como alguno piensa, ¿verdad?, sino que son líneas que se van entrecruzando entre ellas y enriqueciéndose mutuamente. Por eso vamos a iniciar conversatorio con una oración. Las cosas de Dios tenemos que hacerlas, iniciarlas, que broten de Dios como su fuente y tiendan a Dios como a su fin. Por eso iniciamos, tú en tu hogar y yo en el mío, vamos a iniciar con una oración dirigida al Padre Creador. Como decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos viendo ese primer aspecto de Dios como Creador. Así que iniciamos como se inician las cosas de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Creador, así te proclamamos, Señor, en el credo que todos los domingos proclamamos en la misa, donde sin ningún tipo de vergüenza decimos a los cuatro vientos que creemos que tú eres un Padre Creador. Y por lo tanto, todo lo que nosotros vemos tiene un propósito hermoso. Un propósito, como dice la Escritura, Señor, para bien de los que aman a Dios. Por eso, Señor, venimos a tu presencia ahora que vamos a conversar entre nosotros los creyentes y las personas de buena voluntad sobre el significado de ese aspecto de revelación natural y revelación sobrenatural y el diálogo que tiene que haber entre fe y razón, entre fe y ciencia. Por eso, Señor, nos ponemos en tu presencia para que nos envíes tu Espíritu Santo a través de Jesucristo, que Él nos ilumine y nos ayude a poder desentrañar toda la riqueza de ti, Señor, como Creador y de ti, Señor, como Redentor. Te adoramos y te damos gracias porque la creación hace brotar del corazón espontáneamente la acción de gracias. Qué bueno creaste el universo, como lo veremos dentro de poco. Danos tu Espíritu, Señor, para que en nuestros hogares podamos crear ambientes de familia, ambientes de Trinidad,
llenos de ternura, de amor, de actitud de servicio, de capacidad de perdón. Señor, ayuda a nuestro país, a nuestra islita. Tú eres creador. Y Señor, nosotros sabemos que este COVID-19 está sometido a tu poder providente. Libera nuestra islita de los azotes de esta pandemia. Te encomendamos especialmente a nuestros hermanos de Italia, que para mí, Señor, tú lo sabes, como mi segunda patria. Te pido, Señor, que los libere de estas consecuencias devastadoras y dramáticas que están sufriendo en estas horas. Y precisamente devastadora y dramática está viviendo España, nuestra madre patria. Ayúdala, Señor. Ten compasión de aquellos que son nuestros ascendientes. Ten compasión de esa hermosa tierra, tierra de santos, tierra de María, como la llamó Juan Pablo II. Señor, te pedimos también por el mundo entero, libéranos de este COVID-19. En especial te pedimos por Nueva York, tan unido a nosotros los puertorriqueños. Esa es parte de nuestra historia contemporánea. Bendice, Señor, a todos los que se encuentran allí, ese estado hermoso, para que se vea libre de los azotes del COVID-19. Señor, tú eres creador, pero sobre creador tú eres padre. Y tú creas porque eres papá y nos quieres hacer tantos regalos. Por eso, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, ponemos esto en tus manos, porque para ti es siempre el honor y la gloria por siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fíjate, querido hermano, he querido comenzar con esta oración dirigida al Padre Creador y esta petición de colaboración de María para que ore con nosotros. He querido hacerlo, querido hermano, porque es que la oración tiene una fuerza de expandir el alma. Cuando uno está encerrado en un sitio y sale afuera, uno respira y uno dice, wow, y eso como que alivia. La oración es salir afuera. Mejor, es salir al infinito. Y uno respira ese ambiente de libertad, como vuelvo a insistir, como cuando tú estás encerrado en tu casa y sales al patio y te dices, ay, Dios mío, necesitaba salir. Así es la oración. Por eso yo te recomiendo que todas tus inquietudes en estos días, todas tus ansiedades, la encauces a través de la oración, que es el modo como el alma se expande, encuentra ambientes de libertad, respira esperanza, respira propósitos de futuro, descubre que no estás solo. Wow, todo eso hace la oración. Por eso yo te recomiendo en estos días, porque yo sé que es fuerte, sin duda, es fuerte estar en las cuatro paredes de nuestros hogares, pero esas cuatro paredes, si tú te metes en tu interior, que es infinito, vas a expandir tu alma con la oración. Pues como les decía, queridos hermanos, la semana pasada, yo les comentaba, le hacía el comentario de cómo Dios se revela al hombre. Dios se comunica al hombre. Eso es parte de nuestra experiencia de Dios. Nunca, cuando tú lees el texto sagrado, la Sagrada Escritura, la Biblia, cada vez que Dios entra en contacto con una persona, siempre se comunica, se revela. Siempre revelándose le da algo. Por ejemplo, la Escritura nos habla de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, como veíamos el sábado pasado. Vivía entre sus dioses, entre su familia. Dios se hizo el encontradizo, se le reveló. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a prometer. Y después veremos que le promete además una descendencia como la arena de las playas marinas y como las estrellas del cielo. O sea, Dios se revela y da algo. Le dio una tierra nueva, le dio un camino nuevo de desarrollo humano
y prometió, incluso le dio, podríamos decir, una función de naturaleza, podríamos decir, de naturaleza de bendición. O sea, Dios no solamente revela, sino que todavía más interesantemente, cuando revela, da algo. Y por eso nosotros los creyentes cristianos vemos que la creación, como veíamos el sábado pasado, es una revelación de Dios. Dios se revela y le da algo al hombre, le da un regalo, su vida y todo lo que viene con ello. Fíjate que Dios crea este mundo, no lo crea un mundo de un solo color, no lo crea un mundo mudo. Tú vas, por ejemplo, si nosotros pudiéramos ir a Marte, veríamos que Marte tiene, el planeta tiene, todo es un color grisáceo, rojizo. Allí no hay sonido de nada. Allí todo es un silencio sepulcral. No hay vida, no hay diversidad, no hay las tonalidades, la música, la cadencia. Date cuenta que así como a veces cuando uno escucha, hay algún tipo de música que uno le escucha y a uno le resulta desagradable. Sin embargo, la música natural de los pajaritos, de los animalitos, la música de los ríos y de los mares, de los vientos y en las montañas, es una música que tiene un tono tan agradable, porque Dios hizo este mundo no solo habitable, lo llenó de poesía, de colores, de música, porque quiso un ambiente de familia. Todo lo que tú haces en tu casa de crear ambiente en la que la diversidad de colores, los sonidos, todo, es decir, todo te invita a sentirte en tu casa, en ambientes de ternura. Dios lo hizo así, creó todo. Y te das cuenta que toda esa rica diversidad y todo lo que te dio, te hace entender el mundo en la lógica de un regalo, en la cual Dios quiere manifestar los sentimientos que tiene en su corazón. Por eso es que Dios crea las cosas y tú te das cuenta, qué bien yo puedo respirar, qué bien la capa de ozono me cubre de los rayos del sol. Si fuera 1 milímetro más pequeña, todo desaparecería en la tierra. Cada vez que la ciencia hace un descubrimiento y expande la capacidad de poder del ser humano, todo eso se convierte en gloria de Dios. Nos descubre su belleza, su sabiduría amorosa, como veíamos el sábado. Porque Dios no crea las cosas simplemente para que existan. Dios las crea, como dice la iglesia en un prefacio de la Santa Misa, dice, para poder versar en ella todo su amor, sus dones y sus bendiciones. Creó las cosas porque quería amarte a ti, que eres el ser humano, como yo te decía, tú eres el centro de la creación. Dios ha creado las cosas con un propósito, que tú seas feliz. Pero qué interesante de cuando nosotros veíamos el sábado, nos creó una estructura mental en la lógica de las causas y efectos para poder descubrirlo a Él. Descubrir el poder que las cosas tienen en sí mismas con sus propias leyes y descubrir la lógica del universo. Por eso, sin duda, el Papa Francisco, en una encíclica que se titula Laudato Si, alabado sea mi Señor, que es una poesía que hizo San Francisco de Asís, dirigida a Dios, en la cual alaba a Dios por toda la creación y utiliza unos términos hermosos, lenguaje poético, donde San Francisco de Asís alaba a Dios, qué hermoso, por la hermana luna, por el hermano sol, por la hermana agua y por la hermana incluso muerte corporal. Es decir, él ve una belleza en todo lo creado, porque el creyente no solamente con la lógica de las causas y efectos descubre el creador,
todavía mejor, el creyente es capaz de leer en la creación lo que a veces el científico es incapaz de leer. No son solamente leyes, estructuras matemáticas, etcétera. Aquí hay algo más. Aquí hay un mensaje. Esto es un libro. Aprenderlo a leer, solo lo puede aprender a leer el creyente. Solo el creyente puede aprender a leer la belleza de la revelación de la creación. Recuerda, cuando Dios revela, siempre da algo. Dios no revela simplemente para que se nos quede en la mente. Dios revela para que tú y yo recibamos alguna bendición. Descubre las bendiciones. Cuando tú y yo, por ejemplo, vemos la creación y vemos, por ejemplo, la lucha de los científicos contra las enfermedades. Date cuenta, Dios se revela a través de la ciencia las capacidades que Él ha dado a la naturaleza. Y cuando nosotros descubrimos algo, ¿para qué es? Para que sea de bendición. Por eso la ciencia tiene unas obligaciones con la humanidad. Dios nunca te da conocimiento que no sea para bendición para ti y para bendición de los demás. Siempre nos da talentos. Por eso, queridos hermanos, la creación, como veíamos el sábado, es ese camino que tiene a disposición todos los seres humanos para descubrir a Dios y relacionarse con Él. El ser humano, por naturaleza, es un ser humano religioso. Así como es un ser humano que se puede reír, es un ser humano sociable, porque la capacidad de relacionarnos entre nosotros es parte de nuestra naturaleza humana. Así también el ser humano es religioso, porque a través de la creación, entrando en esta lógica de las causas y efectos, el ser humano es capaz, por decir así, de descubrir a su creador y darle gracias, porque la respuesta del ser humano a lo creado y al creador es la acción de gracia, que valora lo que tiene y reconoce su origen. Dar gracias por algo es que es bueno y quiero disfrutarlo. Cuando alguien nos da $1,000, nosotros decimos gracias, porque es bueno. Y decimos gracias al que nos los dio. De la misma manera, cuando tú descubres que todo te invita a una continua actitud de acción de gracias, tú no solo descubres la belleza de lo que hay, porque has descubierto el bien, sino que también te elevas a agradecer el origen de ese bien. Por eso, queridos hermanos, para concluir esta parte de la creación natural, yo quiero leerles el texto de la Sagrada Escritura, una sola oración, de la Sagrada Escritura del libro del Génesis. Ese libro hermoso, en su primer capítulo, nos habla de la creación y nos la presenta la creación desarrollada en una semana. En una semana que concluye con el sábado, y date cuenta que eso, el sábado, para el creyente, cuando lee la creación desde la Sagrada Escritura, es decir, ese sábado, nos recuerda de que parte constitutiva de la creación es separar un espacio personal y colectivo para Dios, representado en el sábado, en la antigua alianza. Date cuenta, mira lo que dice, hablando de la creación del hombre. Cada vez que terminaba un pedazo, ¿verdad? Cada vez que terminaba un día de creación, en esta estructura de una semana, siempre, y eso es lo interesante, siempre decía, y vio Dios lo que había hecho, que era bueno. Cuando crea al hombre, y tú puedes ver tu propia estructura para darle gracias, cuando crea al hombre, mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Y los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndoles:
procread y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla, y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Dijo también Dios, ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la faz de la tierra, cuantos árboles producen frutos y simientes. Y vio Dios lo que había hecho, y vio Dios que era muy bueno. ¡Wow! Date cuenta que nosotros estamos diciendo que Dios crea todo el universo, pero sobre todo crea de una manera particular al ser humano, haciéndole imagen y semejanza de él. Hay cosas en tu estructura física que no tienen ningún otro ser creado, ni animal, ni planta, ni nada de lo creado. Tienen tu estructura física, tú y yo, la semejanza, la imagen y semejanza de Dios. Y date cuenta lo que el texto, lo que este primer capítulo concluye. Dice que vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Las cosas tienen bondad, incluso las que nos resultan más difíciles de entender. Todas tienen bondad. Está del hombre descubrirla. Pero la primera bondad eres tú mismo. Es tu propia corporeidad. Es lo que llama el Papa Francisco, recordándonos de la importancia de tener una actitud, por decir así, una ecología humana, de reconocer que el ser humano ha recibido una estructura de Dios, de bondad para ser feliz. Tu cuerpo, el tuyo y el mío, no es un dato a superar, es un proyecto a realizar. Y date cuenta que ya el texto nos dice que el Señor nos creó hombre y mujer, la diversidad y complementariedad de los sexos en matrimonio es una bendición para toda la humanidad. Tú y yo tenemos una estructura corporal que es una riqueza que hay que descubrir. Esto no es un dato que yo tengo que superar. Si yo veo una piedra en un camino, intento sacarla del camino. Es un dato que tengo que superar. Pero el cuerpo humano no es para superar. No es para decir, Dios se equivocó cuando me hizo hombre. No, Dios nunca se equivocó. Dios te creó con la maravilla de darte una bendición. Por eso el creyente siempre, cuando da gracias, descubre la bondad de lo que Dios le ha creado, de lo que Dios ha creado, y a la vez da gracias al Creador que nos dio, por decir así, esa bondad. Porque recuerda, no hay un bien que no tenga la causa en Dios. Nada de los bienes de este mundo son simplemente naturales, que se autocrean. Todo viene de Dios. Nosotros podemos decir que nosotros no nos hacemos a mano, nos hace el Creador, que es el que nos hace a mano. Y fíjate bien, hemos concluido de esta manera esta primera parte, la revelación natural de Dios. Dios se revela en las obras que hace. Pero ahora vamos a dar un paso más en este camino de la fe que ya desde la semana pasada habíamos iniciado. Y es la revelación sobrenatural, que tiene como fruto la redención y tiene como fruto la conversión. Si en la creación, como veíamos, Dios se revela como creador y tiene como fruto la acción de gracias, en el caso de la revelación sobrenatural, que ahora vamos a ver por qué se llama sobrenatural, Dios se revela y tiene como fruto la redención
y por parte del hombre la conversión. Es bien importante eso, hermanos, porque esa hace ver la diferencia y a la vez nos hace entender la articulación entre una y otra, entre la creación y la redención. ¿Por qué la llamamos sobrenatural? A diferencia de la revelación natural. Porque la revelación natural, a través de las obras, reconocemos al Creador. Date cuenta que si yo escribo un papel, por ejemplo, en esta pizarra, que ustedes no van a ver bien, pero para que la idea, y dense en cuenta que van a verlo al revés, pero para que tengan una idea. Si yo escribo algo, por ejemplo, escribo la palabra Carlos, la estoy escribiendo al revés para que la puedan ver. Esta palabra que yo he escrito aquí, claro, tú puedes saber por mi letra que eso lo escribí yo, lo escribió el padre Carlos. Y tal vez con las letras tú puedes saber muchas cosas de mí. Escribe separado, no escribe junto. Incluso hay gente que a través de la escritura de una persona pueden llegar a conocer la personalidad de un ser humano. A través de las obras podemos conocer a su autor. Pero ese conocimiento, dice el apóstol Pablo, es como ver en un espejo. Ese conocimiento no es ver cara a cara. A través de las obras yo reconozco quién es. Si hay gente que me reconoce por mi perfume y dice, ay, ahí estuvo el padre Carlos, porque utilizó un perfume de bebé para mi bebé, es un perfume que siempre he usado. Y la gente cuando desde siempre, la gente cuando lo siente dice, wow, aquí estuvo el padre Carlos. A través de las obras yo puedo conocer a su autor. Pero es un conocimiento imperfecto, dice el apóstol Pablo, que contrapone ver cara a cara con el ver como en un espejo. Por eso, si tú te das cuenta, cuando nosotros decimos revelación natural, es que Dios se está revelando no a través de sus obras, que con la mente natural nuestra, con la estructura que nos creó Dios de causa y efecto, podemos conocerlo a Él, su sabiduría amorosa, conocer muchas cosas de Él, pero conocer la intimidad de Dios. Si Dios no dice cómo es Él en su intimidad, no podemos conocerlo, no tenemos ni idea. Ustedes a través de este escrito que yo he dejado aquí, ¿verdad? Donde yo he escrito mi nombre, ¿verdad? Carlos, ¿verdad? Escrito para que ustedes, ¿verdad? Puedan ver. Aquí ustedes pueden conocer, por decir así, la obra, pero ustedes no conocen qué yo pienso, qué cosas yo tengo en mi corazón, cómo es realmente mi personalidad. A veces las obras no nos hacen conocer al autor, a la persona que hizo la obra. Y por eso ustedes se dan cuenta que aunque la creación es una revelación de Dios, el hombre muchas veces se ha equivocado sobre Dios. Y en vez de adorarlo a Él, al Dios verdadero, se ha creado ídolos. Nuestros taínos, por ejemplo, como no conocían al Dios verdadero, se hicieron una imagen de Dios deformada. Veían que existía un Dios malo, Yujiyu, hablaban de otro Dios bueno, ¿verdad? Que estaba en el yunque, etc. Es decir, tenían imágenes, por decir así, distorsionadas de Dios. Porque a veces la obra nos distorsiona para poder conocer la persona. Por lo tanto, si tú me quieres conocer a mí, no lo vas a conocer como yo escribo. Tenemos que vernos cara a cara. Tenemos que hablar. Yo te tengo que decir cómo soy yo. Porque nadie puede entrar en la intimidad de otra persona si esa persona no revela lo que tiene en su intimidad. Por eso nosotros decimos sobrenatural, la revelación sobrenatural, para distinguirlo de la revelación natural. ¿Por qué? Porque la sobrenatural
Dios dice cómo soy yo. No simplemente como tú puedes entenderme con la revelación natural, con tus propias fuerzas. Aquí yo te digo cómo soy yo y te doy la capacidad a través de la gracia del Espíritu Santo de entender a Dios como Él se entiende a sí mismo. Ese es el don de la fe sobrenatural, que es una luz que te hace ver a ti como creyente, te hace ver y tú dices, wow, ahora entiendo ese descubrimiento que no es fruto de la carne, ni de la sangre, ni del querer humano, sino que de Dios viene. Por lo tanto, Dios revela su intimidad y nos revela, revelándose, nos enseña a conocernos a nosotros mismos en relación con Él. En la revelación natural, la creada, Dios se revela y nos revela cómo somos nosotros. Se revela en sus obras, como en un espejo. Y nos dice cómo somos nosotros viendo la creación. Uno puede decir, ahora entiendo, tú me has creado con este propósito. Creaste mi cuerpo, ¿para qué? Para yo poder comunicarme con los demás. Encontrar mi plenitud en la entrega sincera de mí mismo a los demás. Pero en la revelación sobrenatural, Dios nos revela algo bien importante. Nos revela que Él nos llama a ser feliz como Él es feliz. Siempre a mis feligreses, y los que son mis feligreses lo saben, siempre yo les comparo la felicidad que nos promete Dios, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Lo que Dios tiene preparado para los que le aman, dice el apóstol. Yo siempre les comparo la felicidad de Dios, que el hombre ha sido llamado a participar, la felicidad por la cual Dios es feliz. No es una felicidad creada como la felicidad, por ejemplo, de mi mascota Doki. Doki, mi querido perrito, que pronto lo vamos a tener aquí, va a ser uno de los invitados especiales de este conversatorio. Doki, Dios lo creó y le creó una felicidad natural. Siempre les digo que la felicidad de Doki es estar con su amo. Esa es su felicidad. Estar en la cama conmigo a pesar que tiene su camita. Estar siempre conmigo cuando estoy en la sala. No dejarme ni en las cuestas, es como un chicle. Esa es su felicidad. Comer, beber y pasarlo bien con su dueño. Y darle cariño al dueño, la ternura que nos dan los animalitos, que hace que nuestros días en esta tierra tengan ese lenguaje de ternura. Hasta eso lo creó Dios, para que tú en este mundo te sintieras en tu casa. Pero Doki tiene una felicidad que Dios le creó. En el caso tuyo y mío, Dios no creó la felicidad. Dios te ofrece la felicidad increada, que es Él mismo. Ahora es que tú puedes entender por qué la vocación del ser humano de ser imagen y semejanza de Dios, como dice el texto de la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, es mucho más que simplemente tener razón o poder hablar. Es que tú y yo hemos sido llamados a esa felicidad. La felicidad de Dios. Y Dios, revelándose, dice, yo soy Trinidad. Yo soy una familia. Yo no soy un individuo solitario. Soy una familia. Eso no lo hubiéramos podido conocer por la creación. Solo lo conocimos porque Él dijo, mira, así soy yo. Esta es mi radiografía. Yo tengo una familia. Y yo te invito a ti a participar de mi familia. Te creó para que pudieras ser feliz con Él por toda la eternidad. Eso que la Escritura llama vida eterna. Evidentemente, el ser humano desde el principio recibió esa vocación. Mira lo que dice el Vaticano II,
que como ustedes saben, ya lo hemos visto varias veces, el Vaticano II es una reunión de obispos en la década del 60 del siglo XX, donde la Iglesia se puso al día de la doctrina de siempre, hacerla más comprensible al hombre de hoy. Ayornamiento, decía Juan 23. Y miren lo que dice el Vaticano II en uno de sus documentos que se titula Gaudium et Spes, de las alegrías y la esperanza. Dice lo siguiente: todo esto, referido a lo que ha hablado sobre el misterio del hombre, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Dice, todo esto es válido no solo para los que creen en Cristo, sino para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de un modo invisible, puesto que Cristo murió por todos. Y cita Romanos 8:32. Y la vocación del hombre es una misma, es decir, la vocación divina. No hay un plan B. No es que, pues, Dios, yo no puedo llegar hasta Dios a su vida sobrenatural. Pues me conformo con una felicidad como la de Doki. No, la vocación del hombre, dice muy bien el Vaticano II, es una, la divina. Si tú no llegas a ser partícipe de la felicidad de Dios, fracasaste como ser humano. No hay un plan B. Ese fracaso se llama infierno. Y el infierno no es para meterte miedo, porque nadie está en el cielo por miedo al infierno. El infierno es para que tomes conciencia de las consecuencias de tu conducta humana. Cuando te alejas de Dios, terminas en la infelicidad. Porque la vocación del ser humano, dice el Vaticano II, es una, la divina. Claro, cuando tú miras esa vocación sobrenatural, esa llamada, esa revelación sobrenatural, tú vas conociendo que tu estructura humana no puede ser interpretada solamente de manera natural o biológica. Tú no eres solamente cuerpo. Tú no eres solamente algo, por decir así, a participar de la vida divina. Y por lo tanto, tu propia estructura humana cambia. Hay modos de percibir de un creyente. Hay modos de querer de un creyente, de una persona que tiene esa vida sobrenatural, que es muy distinta del que no tiene esa vida sobrenatural. Tu vida cambia, se reestructura. Tu propia vida biológica, tu propia vida de alma, de pensamiento, de sentimiento, adquieren un modo de ser que tú mismo quedas sorprendido. Por eso, para nosotros los creyentes cristianos, cuando vemos a Jesucristo, es nuestro modelo, a eso hemos sido llamados. Cuando tú ves a Jesucristo y su modo de actuar y su modo de vivir, tú puedes decir, así es que yo tengo que actuar, así es que tengo que vivir. Por eso las bienaventuranzas, tal como las vivió Jesucristo, en la que la bienaventuranza del pobre, del manso, de la pureza de corazón, es nuestro modelo. Esos son los valores del creyente cristiano. Porque dejado el ser humano solo a la biología y a lo natural, se destruye. Cuando a lo natural tú le añades esta vida sobrenatural, tu vida adquiere una dimensión diversa. Comienzas a pensar distinto, comienzas a amar distinto, eres capaz de perdonar, que naturalmente eso no surge espontáneo. La carne y la sangre no me llevan a la felicidad ni a la conducta que la vida sobrenatural me lleva. Por eso, conocer al Dios que se revela sobrenaturalmente es entenderme a mí de manera plena, con el cuadro grande, no simplemente con la situación pequeña y parcial. Por eso esa revelación sobrenatural no se opone a la natural, porque alguno puede pensar, pero entonces significa que ya la natural no tiene ninguna importancia. No.
la gracia se une a la naturaleza y comienza ese diálogo entre fe y razón, entre lo natural y lo sobrenatural, donde lo natural es sanado y elevado. Un ejemplo de nuevo, un ejemplo con Doki. Doki, mi perrito, tiene un cuerpo, una corporeidad como la mía, es biología. Pero la biología de Doki, él la vive de un modo diverso a como la vivo yo, que tengo la vida de Dios en mí, que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Doki tiene unas reacciones naturales. Ve comida, come. Ve agua y tiene sed, bebe. Ve su dueño y está al lado. Tiene reacciones de manera, por decir así, de sus instintos lo llevan. El creyente es llevado por el Espíritu y va ampliando unos horizontes diversos. Es capaz de, cuando ve una persona en necesidad, voy a dar mi vida por él. Es capaz de que está comiendo y dice, voy a darle la comida a esta persona aunque yo me muera de hambre. Es capaz de vivir una experiencia del amor, de descubrir la felicidad donde otros ven infelicidad. Esa es la vida sobrenatural, que nosotros los creyentes solamente conocemos por sus obras, las obras que la gracia hace en nosotros. No la conocemos en sí misma porque es sobrenatural. Solamente cuando veamos a Dios cara a cara podremos conocernos como somos conocidos por Él. En este mundo nuestra visión es parcial, pero la gracia va actuando en nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, ya comenzamos. Ahora la semana que viene, mañana martes, vamos a ver fe y razón. ¿Cómo se dialogan ambas? La fe es un acto irracional. La fe se opone a la razón. La ciencia cree cosas que la fe contradice, o la ciencia contradice a la fe. Mañana, como fruto de estas dos revelaciones, la natural y la sobrenatural, vamos a concluir con ese diálogo, que es bien importante. Ahora de nuevo, terminando, recuerden, queridos hermanos, todos los días, a las 11 de la mañana, a veces hay problemas técnicos y empezamos un poquito más tarde, vamos a tener este diálogo entre tú y yo, para ayudarte durante este tiempo de cuarentena, poder nosotros dialogar sobre distintos temas. Te prometo que cada vez estos temas son interesantes porque te interpelan el corazón y te hacen conocer mejor tu fe. La ignorancia de la fe es, por decir así, quitarte la oportunidad de amar más. Porque nadie ama lo que no conoce. Y en la medida en que conoces, amas más. Por eso la finalidad de todo esto es que esto te lleve a orar, a conocer mejor a Dios, a darle gracias, a vivir la experiencia de la conversión, que es entregarle a Dios mi corazón de manera sincera, a dejar que Dios sea Dios en mi vida. Todo eso lo estamos viendo en esta reflexión que estamos haciendo. Y lo bueno, que el creyente puede hablar de las cosas del cielo como hablar de las cosas de la tierra, y cómo los seres humanos podemos convivir entre nosotros. Por eso hablaremos también del Código Civil y responderemos a las inquietudes de algunos sectores que se oponen al Código Civil porque dicen, eso es un código religioso. No, es que la religión es el garante del desarrollo pleno de la dignidad humana. Si se rechazase algo porque tiene raíz religiosa, habría que quitar el no matar. Pues entonces el asesinato tendría que aceptarse, porque es de matriz religiosa. El no robar, el no mentir, etc. Por lo tanto, todo eso será parte de esta primera parte que estamos viendo, que es todo lo que estamos preparados para que esta última semana de la cuarentena estemos nosotros en estos diálogos. Pero estamos preparados. Si la cuarentena hay que entenderla un poquito más, no importa. Mejor tendremos más tiempo para seguir hablando y dialogando sobre estos temas. Por eso ahora vamos a concluir con una oración dirigida a Dios Creador, que es también nuestro Redentor.
porque es nuestro Padre. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder conocerte como Creador y conocerte como Redentor. Conocer tu revelación natural que nos lleva a darte gracias. Gracias, Señor, por la creación. Y dándote gracias reconocemos lo bello de lo creado y a la vez te damos gracias a ti, Señor. Pero a la vez, Señor, te conocemos tu revelación sobrenatural. Te damos gracias, Señor, por ella. Y la revelación sobrenatural en la cual tú nos invitas a conocerte a ti para participar de tu felicidad, de tu vida íntima, de tu vida de familia. Eso nos lleva no solo a darte gracias, sino sobre todo a la conversión, que es acción de gracia con entrega de nuestra alma a ti, para que tú seas nuestro Señor, para que tu vida eterna sea nuestra vida personal. Todo esto, Señor, te lo ponemos en el nombre de Jesucristo el Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, María, tú que eres la colaboradora de Dios, que nos ayuda en este camino hacia la Trinidad Santa, en este camino sobrenatural y a reconocer la belleza de lo creado. Por eso, Madre, porque así nosotros te creemos como mamá, así el Señor nos entregó tu vida a nosotros en la cruz del Calvario. Por eso nos dirigimos a ti con la oración de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. John, me dices, Padre, si la cuarentena se acaba, siga como quiera las clases, por favor. Sí, las voy a seguir. Y quiero también dar clases de la Sagrada Escritura, porque hay que conocer la Biblia. Pero todo eso lo iremos viendo. Y sin duda, sigan enviando cada vez más, cada vez que yo conozca un poco más ¿verdad? Estos medios, ¿verdad? El celular, etcétera. Quiero que también ustedes yo se las pueda responder. Es un ir creciendo. Recuerden, técnicamente yo no soy muy ducho en estas cuestiones técnicas, pero cada vez voy a más. Así que ya saben, ha sido un placer tenerlos. Los abrazo a todos y pronto, mañana a las 11 de la mañana, avísenles a los vecinos, continuamos este conversatorio. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a nuestra hermosa islita, la isla del Cordero. Dios me los bendiga, bendiga a nuestra gobernadora que está dando esta hermosa batalla, a todos los de la rama judicial, a todos los de la rama legislativa y bendiga al presidente de Estados Unidos y al presidente. Dios me los bendiga. Bye.